Teléfonos de Lima a la oficina de Ocinermin para hacer entrega de este memorial donde estamos expresando nuestros rechazos y reclamo por el tema de los tarifazos que tanto Enel y Luz del Sur vienen aplicando de manera indiscriminada contra los ciudadanos de Lima y de seguro de todo el Perú. Nosotros queremos emplazar al señor Antonio Angulo, presidente de Ocinermin, frente a los reclamos que no son atendidos. Uno va a las oficinas de Enel y Luz del Sur, no te atiende, no te dan una salida al problema. Soy de Lima Sur, de Villa El Salvador. En Villa El Salvador, por ejemplo, cuando tú vas a Luz del Sur y haces la cola, lo primero que te piden es fraccionar. ¿Ya? En ningún momento te piden hacer tu reclamo para que, como dice el presidente Ocinermin, para que dejes de pagar. Eso es mentira. Luz del Sur está empezando a cortar la luz, cuando el presidente Ocinermin dice que no debe ser así. Hay mucha gente que protesta y en esa situación, por la necesidad, ¿qué es lo que están haciendo? Están pagando. Los obligan a fraccionar o si no, les piden que paguen y después reclamen. Entonces lo que queremos es que se escuche, porque somos miles de personas que estamos reclamando con un justo derecho. Queremos tarifas justas y en esta situación, de acuerdo al decreto de urgencia, los únicos que se están haciendo millonarios con todo esto es Luz del Sur y el del Norte. Efectivamente, tenemos demasiados reclamos, demasiado abuso de parte de la concesionaria Enel. Entonces, muchos de los vecinos, gran parte de los vecinos de Lima Cercado, de Lima Centro, estamos siendo afectados y lo que queremos es que de una vez la oficina de Ocinermin tome cartas en el asunto. Nos dicen por vía virtual. Entonces, a la entidad del Estado que supuestamente debe de atender a los ciudadanos, guiarnos para hacer un correcto reclamo, lo que está haciendo es cerrarnos sus puertas. Los vigilantes que hemos querido entregar nos han dado un ticket, nos dicen llamen a este teléfono y esto que otro. ¿Qué solución es esa? Buenas tardes compañeros, amigos de las redes. En esta oportunidad la institución cultural Zampuñas Taquimarca les trae una entrevista en relación a los abusos de Enel que presentan los vecinos de Caraballo y que repercuten enormemente en las familias y en su estabilidad económica. Para ello tenemos como invitado al señor Wilson García Asto, dirigente vecinal de la organización Santa Isabel de Caraballo y miembro activo del Comité Metropolitano de Usuarios y Consumidores de Servicios Básicos. Como entrevistador tenemos a nuestro compañero Renato Bullón. Sí, muy bien. Buenas noches con todos. Amigo Wilson García, muy buenas noches en realidad. Muy agradecidos por su participación en esta ocasión para poder conversar de alguna manera, ¿no?, sobre esta problemática que se ha visto ya desde hace bastantes meses y de alguna u otra forma ha afectado enormemente a la población, ¿no?, a los diferentes pobladores, a las familias y mucho más a los que menos tienen. Se ha visto todo un marco de problemáticas fuertes, grandes, que han estado relacionadas al problema económico y que, bueno, desde las empresas como Enel, Luz del Sur, lo que han hecho es simplemente ahondar en ese problema, ¿no? Ahondar en ese problema lejos de buscar una real solución. Bueno, la cuestión acá es poder tratar de difundir esto que estamos viendo en la reunión de hoy día de manera virtual como se está dando, es poder conversar sobre ello un poco y saber un poco más qué está pasando, ¿no?, y también cómo la gente viene organizándose en ese sentido, es la entrevista. Le agradecemos, quizás unas palabras para poder iniciar. Buenas noches, estimado institución Taquimarca, ¿no? Les agradezco sobremanera esta oportunidad que me brinda de divulgar las acciones del Comité Metropolitano, ¿no?, de Usuarios de los Servicios Básicos. Somos una institución nacida, ¿no?, ante la necesidad de defender a la población de los abusos de las empresas generadoras y distribuidoras de energía. Tenemos un amplio abanico de problemas ocasionados por estas empresas, ¿no?, y estoy llano a responder cada una de las preguntas, ahondando incluso en los detalles, ¿no?,
de esta problemática para que el público sepa muy certeramente el origen de todo este problema, que no es un problema técnico, no es un problema administrativo, y espero pues que todo quede claro con respecto a la entrevista. Muy amable, gracias. Muy agradecidos somos nosotros por el tiempo que nos brinda. Y en ese sentido, iniciando, bueno, con las preguntas, le plantearía lo siguiente, ¿no? Hay una problemática que hemos visto, en realidad, en todo el país en general, bastante fuerte en Lima, ¿no? En Lima Centro, y en sus conos, ¿no? Lo que se llaman ahora, Lima Norte, Lima Sur, en fin. Eh, la cuestión es que se nos ha planteado una problemática con respecto al cobro de la energía eléctrica y que en muchos casos ha sido excesiva. Yo quería saber, esta problemática se le ha denominado en algunos casos como el tarifazo. Yo quería saber cuál es la problemática real, ¿no? O sea, si esto está pasando o ha pasado y cómo está afectando a la población con la que usted tiene el contacto directo, ¿no? A la que usted está representando en este momento y cómo esta organización empezó a irse gestando progresivamente, ¿no? La pregunta tiene una raíz social, ¿no? Eh, es el problema es del abuso, la arbitrariedad, ¿no? Y la prepotencia que se hace contra el público usuario. Ustedes sabrán que la factura eléctrica, ¿no? Que viene a cada hogar del Perú, está manejada con un sentido político. A veces en la factura eléctrica se financian proyectos del gobierno o proyectos de entidades privadas. Y ahí mismo dice, ¿no? Un monto pequeño, ¿no? Pero por los millones, multiplicado por los millones de usuarios a nivel de todo el Perú, ¿no? Es enorme, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros hemos financiado a través de la factura eléctrica el gasoducto sur peruano, ¿ya? Y el público no sabe. Y entonces, esta problemática, ¿no? Ya viene con un antecedente, no es de ahora, ¿no? Sino que ahora se ha hecho notorio, ¿no? Por el incremento ya exorbitante, ¿no? Que la empresa ha querido disfrazar de un problema técnico, administrativo, pero en realidad es un problema político desde antes, ¿no? Desde antes de este problema. Y en ese aspecto, nosotros hemos hecho la defensa del público de Lima. Desconozco la situación ahorita en cómo están los usuarios y consumidores de provincia, ¿no? No sé cómo es su situación de ellos. Yo represento a una parte, ¿no? del público consumidor de Caraballo, ¿no? Y ante la necesidad de hacer un reclamo un poco más coherente, ¿no? Basado en una información veraz, que a veces las autoridades te lo niegan, ¿no? Hemos convenido agruparnos en lo que es Lima Norte, ¿no? Los dirigentes de Lima Norte. Hasta ahí hemos iniciado. Bien, en realidad, interesante lo que nos menciona sobre estos intereses, ¿no? Que a veces están en líneas pequeñas dentro de los recibos, como también en muchos contratos o escritos, ¿no? Y que a veces, pues, tratan de pasarse de listos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es una forma de embaucar a las personas y es una lástima en realidad que las instituciones vengan trabajando de esa forma y no hablen con claridad y con transparencia a la población. Justamente sobre ese aspecto político, ¿no? Social, ¿no? Económico que usted nos ha mencionado, ¿nos podría dar quizás algunos otros ejemplos o comentarnos un poco más, profundizar un poco más en ello, por favor? La emergencia nacional de salud, ¿no? Por la cual estamos pasando ahorita, ¿ya?
salió un decreto supremo, el 08-2020, del 11 de marzo, dictada por el gobierno del señor Vizcarra. Este decreto supremo fue ampliado con el decreto supremo 020 del 2020 también, ¿no? En la cual se declara la emergencia sanitaria a nivel nacional por el COVID-19, ¿no? Entonces, dentro de ese contexto, ¿ya?, el gobierno saca otro decreto supremo, la 044, ¿ya?, en la cual se declara la emergencia nacional hasta el 30 de junio del 2020. Lo que comenzó en marzo lo llevó hasta el 30 de junio del 2020, porque en un inicio dijeron que solamente era una emergencia de 15 días, un mes, ¿no? Pero desde marzo a junio ya son 3 meses. De ahí, dentro de ese ya instalado, ya prácticamente, ¿no?, un gobierno, ¿no?, que infringía, ¿no?, las leyes de los derechos individuales de los ciudadanos, porque se había instalado ya el estado de emergencia, se había conculcado una serie de derechos ciudadanos, ¿no? Dentro de ese contexto, saca un decreto supremo, la 035-2020, donde se autoriza el fraccionamiento hasta en 24 meses de los recibos pendientes de pago, ¿no?, y emitidos desde el mes de marzo, para los usuarios vulnerables, así le llaman, para los usuarios vulnerables, ¿no?, con consumo de electricidad hasta 100 kilowatts hora. Así sale este decreto supremo, ¿no?, la 035-2020. Entonces nosotros hemos visto ese decreto supremo, lo hemos analizado, ¿no?, y son una reducida, una pequeñísima parte de los usuarios que consumen menos del 100 kilowatts hora al mes. Prácticamente es como tener 2 focos y un televisor, nada más, ¿no?, para llegar a 100 kilowatts hora al mes. La mayoría, y ustedes pueden ver, ¿no?, el consumo pasa de esos 100 kilowatts hora, ¿no? Después de eso, ¿no?, el gobierno saca el decreto, ¿no?, supremo, la 062-2020, del 20 de mayo, donde dice, ¿no?, que hay un fraccionamiento hasta de 24 meses a usuarios con consumo mayores hasta 30 kilowatts hora, ¿ya? O sea, lo amplía. Lo que era el límite 100, ahora lo amplía hasta 300 kilowatts hora. Bien, dentro de todo eso, ¿no?, dentro de todo eso, ¿ya?, el gobierno autoriza a fraccionar la deuda, pero no investiga a qué se debe la deuda. Simplemente lo toma como la aparición así, ¿no?, automática, como el mismo COVID. Tienes una deuda, ¿no?, y eso lo toma como algo veraz. O sea, no, el público usuario no sabe de dónde le apareció la deuda, ¿ya? Y lo fracciona en 24 meses. Un fraccionamiento, pues, largo, extenso. Entonces, esa parte política del gobierno lo convierte en cómplice de las empresas, ¿no?, eléctricas, Enel y el otro, Luz del Sur. Y ante eso, escenario, ¿no?, un escenario ya social, ¿no?, un escenario económico en el cual el ciudadano es golpeado por esta pandemia y ahora es golpeado por este tarifazo eléctrico, ¿no?,
surgen pues los dirigentes eh, que saben escuchar la voz de sus bases, ¿no? Y exigen pues que se esclarezca el origen de la deuda. Entonces, dentro de eso, ¿no? La empresa justifica, dice que es por la permanencia, ¿no? De todos los peruanos dentro de sus hogares, las 7 días de la semana, las 24 horas del día, ¿no? Pero, disculpe que lo interrumpa, pero en ese sentido, eso no justificaría, pues, ¿no? Porque si hablamos de los gastos que se hacen normalmente y un porcentaje con respecto a la permanencia, esto tendría que quizás aumentar el gasto mensual, pero no a la forma tan excesiva como se han hecho, ¿no? Han habido casos exorbitantes en donde se han visto personas que se les han cobrado pues aproximadamente de lo que pagaban 80 o 100 soles mensuales, 500, 600, 1000. Ha habido algunos casos incluso que se les ha cobrado hasta 100.000 soles, ¿no? O sea, son casos que de verdad son tirados de los pelos, pero no justificaría, ¿no? ¿Qué respuesta ha dado la empresa en tal caso, en esta situación, frente a estos cuestionamientos? A ese punto, las empresas justifican de esa manera, pero para llegar a esa apreciación, ¿no? A ese basamiento, tiene que haber un procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo, ¿ya? Lo tiene Ocinermin, en la cual hay un procedimiento administrativo especial de reclamo, en el cual media un perito, ¿ya? El perito hace la evaluación, no la empresa, sino un perito independiente, ¿ya? Sobre la lectura, ¿no? Del consumo en el medidor. Y efectivamente, los hogares no pueden consumir, ¿no? 10, 8 veces lo que consumen en un mes, ¿no? Eso es imposible. Y esa es la gran mayoría. Ocinermin ha calculado que la mayoría, que la cantidad de usuarios que hacen un reclamo superan los 50.000 hasta los 70.000 usuarios. No estamos hablando ¿cómo se llama? De un pequeño número, ¿no? Estamos hablando de 70.000 usuarios. Y eso solamente en Lima metropolitana. Entonces, la empresa ha hecho caso omiso al reclamo especial dictaminado por el Ocinermin. No, cada vez que el usuario, ¿no?, va a reclamar, le dan un ticket y mientras existe de por medio un reclamo, ¿no?, no te pueden cobrar, no te pueden cortar el servicio. Pero la empresa, en principio, te da largas, ¿no? A tu reclamo dice, bueno, usted está reclamando el mes de julio, véngase para el mes de agosto. Mes de agosto no le soluciona, bueno, véngase para el mes de septiembre, ¿no? Le hacen larga. Y en ese transcurso, ¿no?, te cortan la luz, te cortan el servicio, ¿ya? Y te cobran, ¿no? A las finales, la empresa te presiona de tal manera, dice, evítese problemas, evítese el corte de servicio, fraccione. Acá tenemos el fraccionamiento, ¿no? Y te conduce a esa vía de solución, que no es otra cosa que reconocer pues una deuda ilegal, ¿no? Donde la empresa se convierte en juez y parte, ¿no? Y el gobierno, ¿no?, a través de Ocinermin, saca un bono, ¿ya? Un decreto de urgencia, la 074-2020, ¿no?, sobre el llamado bono eléctrico, de electricidad. Este bono de electricidad es la respuesta del gobierno a la problemática, ¿no? La solución ideal a la problemática, 160 soles, cuando la mayoría de las facturas han venido por miles de soles,
Entonces, esa solución del gobierno, pues es un engaño a muchachos, ¿no? Entonces, y solamente es para los que han consumido hasta un máximo, un límite de 100 kilowatt hora, o sea, a una pequeña parte de los usuarios. Ante eso, ¿no? Ya procedimos a organizarnos más, ¿no? A, a convocar a las bases, ¿no? Para acciones dentro de Lima metropolitana. Señor Wilson, me gustaría preguntarle en este caso de las personas que usted está representando, a los vecinos, ¿no? A los cuales usted está representando, ¿cómo ha afectado esto a su economía familiar, ¿no? O sea, ¿cómo es que de alguna manera eh, esta situación en el proceso de la profundización de la crisis en nuestro país, porque eso es lo que se está dando en realidad, las familias, ¿cómo pueden sostener esta situación, ¿no? O sea, considerando que hay muchos problemas económicos. El pueblo peruano ha pasado por muchas tribulaciones, por muchos acontecimientos trágicos. El pueblo peruano no se va a amedrentar por una empresa extranjera abusiva o un gobierno que declara emergencias sanitarias y no garantiza la vida y salud de la población. El pueblo peruano ha respondido en una forma contundente estos abusos y arbitrariedades. La situación económica por la que pasa el país, ¿no? Es de una crisis que no se ha visto ni con la guerra con Chile, ni en ninguna época parecida de guerra, ¿no? Eh, el país, ¿no? Se ha levantado prácticamente como un solo hombre y han salido a trabajar en plena emergencia sanitaria. Eso ha sido la respuesta del país a, a la incoherencia, a la insanía mental de este gobierno y sus autoridades y en conjunto con sus empresas de querer encerrar, ¿no?, en una inmensa cárcel a todos los ciudadanos. La respuesta del país ha sido trabajar. Sí, es cierto, no, ha habido muchas empresas que han quebrado, ha habido 7 millones de desocupados, ¿no?, tirados a la calle, la suspensión perfecta que el gobierno le otorgó a las empresas, ¿no?, los bonos de reactivación para las empresas, ¿no?, y el gobierno solamente ha dado pequeños bonos a la población, ¿no? Y ante eso el país entero ha salido a trabajar, ¿no? Y esa es una respuesta contundente, sin mucho aspaviento, ¿no?, donde los partidos políticos se han quedado enanos ante el tremendo desafío que tenían que enfrentar. Ha sido la población, las bases, ¿no?, que han acudido a sus dirigentes y muchos de ellos se han retrocedido, no han querido salir en plena pandemia, no han querido enfrentar, ¿no?, este doble frente, la pandemia y el gobierno, ¿no?, por muchos factores. Solamente algunos dirigentes consecuentes con sus bases, ¿no?, han sabido responder en esta situación y bueno, los dirigentes no son nada si es que no tienen el apoyo de sus bases. Y ante esta situación, la situación económica, ¿no?, se está resolviendo de a poco, porque el país, ¿no?, tiene muchos recursos y su población es muy ingeniosa. Yo sé que a veces en algunos sectores la están pasando muy mal, realmente mal, ¿no? Existen las ollas comunes, ¿no? Pero yo sé que la población, ¿no?, la población entera es muy solidaria. Ya se ha visto con los desastres naturales, ¿no?, que como la cadena de suministros, ¿no?, los apoyos, ¿no?, iban de un departamento a otro, ¿no?, camiones, ¿no?, organizaciones vecinales de base, ¿no?, hasta la misma iglesia se ha visto empujada, ¿no?,
hacer también donaciones, ¿no? Recolecciones. El pueblo peruano es muy solidario, no va a permitir que sus hermanos mueran. Y en esa parte, los dirigentes, ¿no? Los dirigentes, sabemos escuchar ese clamor, ¿no? Y por eso también hemos continuado en esta lucha, en esta lucha frontal contra empresas de Enel y Luz del Sur, ¿no? Y hemos, de otra manera, defendido sus intereses verdaderos, valederos, porque los pequeños negocios necesitan energía. Sin esa energía, los pequeños negocios no pueden levantar vuelo. Sabiendo eso, ¿no? Hemos hecho todas las acciones que a continuación podemos mencionar. De verdad le agradecemos mucho por esa respuesta, que es muy motivadora, ¿no? Y esclarece de alguna manera eh, cómo nuestra gente, ¿no? Nuestra gente, ¿no? Cómo el pueblo peruano se apoya constantemente. Las ollas comunes, por ejemplo, han salvado vidas, ¿no? O sea, lo han hecho y en algunos casos todavía y en muchos casos lo siguen haciendo. Y a veces el gobierno, mediante sus gobiernos locales, ¿no? El Estado, mediante sus gobiernos locales, lo que ha hecho en vez de facilitar en un principio, ha obstruido el funcionamiento de las ollas comunes, ¿no? O sea, es un poco un disparate. Y aparte de ese disparate, tiene obviamente intereses que están pues de trasfondo, que hay que aprender a identificar, ¿no? Eh, Hemos visto, además, que en la zona sur de Lima, ¿no? En lo que respecta a Luz del Sur, por ejemplo, han habido algunas acciones, ¿no? Nos hemos percatado de eso en los meses de julio, los meses de junio, julio y agosto. Y queríamos saber si también en la zona norte de Caraballo se han tomado acciones. Usted mencionaba hace un momento, ¿no? De que sí se hicieron algunas acciones que iban desarrollando progresivamente, aparte de solicitar también que esclarezcan cómo se hizo esta evaluación, ¿no? Pero ya ante esa respuesta negativa, ¿no? Por parte de la empresa, ¿no? Y esta falta de intervención, ¿no? Esta colaboración, ¿no? ¿Sí? Esta colusión entre Ocinermin, el Estado y la empresa, los vecinos, ¿no? Las organizaciones que están dentro de la zona de Caraballo, ¿cómo han respondido frente a esto? Agradezco la pregunta para que los oyentes, los seguidores de la institución Taquimarca, ¿no? Sepan a qué atenerse, ¿no? Por respecto a un reclamo popular. En principio, para hacer un reclamo, para hacer una acción de protesta, hay que atenerse a la ley, ¿ya? Porque los que están infringiendo la ley son las autoridades. Ellos se basan en decretos de urgencia, ¿ya? Para pisotear el espíritu de la ley, la Constitución. Y algún día estas autoridades responderán por eso, porque son ellos los que están transgrediendo la ley. Entonces el ciudadano común, el ciudadano de a pie, debe defender la ley, debe apegarse a la ley, ¿ya? En ese aspecto, ¿no? A nosotros no nos han quitado, ¿no? la libertad de expresión. Está garantizado por la Constitución. Nos han quitado, sí, el derecho de reunión, ¿no? O la inviolabilidad de domicilio, ¿ya? O de movilización. Pero no nos han quitado el derecho a la libre expresión. Y ateniéndonos a eso, hemos hecho uso de ese derecho. Y hemos protagonizado, ¿no? Junto con las bases, junto con la población, pequeños plantones, ¿no? Frente a las oficinas de Enel, que no abrían sus instalaciones. Hasta ahora último. Hemos exigido con documentos, ¿no? Con los mismos decretos de
de urgencia, incluso en algunos aspectos que ellos mismos declaran, ¿no? Que es para el beneficio de la población. Le hemos dicho, bueno, si esto es tu decreto de urgencia, respétalo, cúmplelo. Ni eso, ¿no? O sea, cae en contradicciones el mismo gobierno, sus mismas autoridades. Hemos ido hasta la OSINERMIN, ¿no? Y le hemos encarado, ¿no? Existe un procedimiento especial de reclamo. ¿Por qué ustedes no hacen cumplir ese procedimiento especial de reclamo? Y ellos, ¿no? Se escudan detrás de la emergencia sanitaria para no responder, ¿no? Para no encarar a las empresas, diciendo que esto está en investigación, que esto de acá, estos abusos, ellos mismos están haciendo su propia investigación y se la paran investigando todo el tiempo, ¿no? Y esa es la excusa de ellos. Entonces, dentro de eso, ¿no? Hemos hecho los plantones, ¿ya? A la prensa alternativa nos ha acompañado un tramo, ¿no? Ha habido una difusión. Y ese plantón tiene un significado muy profundo, ¿no? Para con respecto a la población. Ese significado es que estamos dispuestos a dar la lucha. Así en todas las condiciones más adversas que se presenten, incluso con la policía y los militares afuera, ¿no? Incluso, ¿cómo se llama? Con la emergencia sanitaria, ¿no? Encima, ¿no? ¿Por qué? Nosotros podemos enfrentar, pues, un problema de salud o un problema económico, social, ¿no? Pero lo que no podemos soportar es la misma existencia, ¿no? O sea, el peligro de muerte, ¿no? Al cortarnos nuestra propia subsistencia como ser humano, prácticamente estas empresas tocan algo fundamental que es el derecho a un servicio básico, ¿no? Estas empresas son concesionarias, el servicio básico, ¿no? La generación lo tiene el Estado, ¿no? Y una empresa concesionaria, pero no te los puede quitar un servicio básico, ¿no? Entonces, es prácticamente condenarte, ¿no? Condenarte a una situación muy, muy precaria en la cual tu propia existencia como ser humano está en peligro. Entonces, se ha organizado a nivel de Lima Norte, ¿no? Un comité, ¿no? De usuarios de Lima Norte. Se ha desenvuelto varios plantones, varios volanteos, haciendo uso de nuestra expresión de agravio, ¿no? Haciendo uso de la libertad de expresión, ¿no? Y eso ha repercutido en otros conos, en este caso, ¿no? Vía El Salvador, ¿no? San Juan de Miraflores, que los dirigentes también se han sumado, ¿no? Entonces ya existía el cono norte, ¿no? El comité de usuarios del cono norte, y existía ya una organización parecida, ¿no? En Lima Sur, y en base a eso se conformó el comité metropolitano, ¿no? El comité metropolitano, ¿no? De usuarios de los servicios básicos. Este comité metropolitano, ¿no? Su intención era coordinar las expresiones de agravio contra estas dos empresas, ¿no? Para que de esa manera sea pues más contundente, ¿no? Nuestro reclamo, ya que el reclamo administrativo las empresas lo niegan de plano. No tienes derecho a reclamar. Y ese es el fondo. El fondo de todo este problema es que te niegan el derecho a reclamar. Tú puedes, ¿no? Sufrir un atropello, una injusticia, pero tienes el derecho a reclamar. Pero cuando no te hacen caso, cuando no hay canales que viabilicen tu reclamo, ¿qué significa eso socialmente? Ustedes lo saben. Muy bien. En realidad, completamente de acuerdo, ¿no? Con lo que menciona al respecto de la importancia de que ante una injusticia justamente tengamos que reclamar, y más aún cuando esto atenta contra la existencia, ¿no? La existencia de las personas.
¿no? Y más aún de los que menos tienen, de nuestro pueblo, de la gente de a pie, ¿no? Ahora, sobre esta situación, eh, el Estado, usted ya lo mencionó hace un momento, lanza un salvavidas, ¿no? Que es un bono de 160 soles. Eh, este salvavidas trata, entre comillas, nuevamente, de amortiguar el gasto de las familias. ¿Qué opinión tiene usted al respecto de estos bonos, ¿no? De este bono en específico, ¿no? Con respecto a la luz eléctrica? Bien, la pandemia, ¿no? Es una cortina a nivel mundial para saquear a los pueblos del mundo. Diversos analistas, comentaristas, ¿no? Están viendo cómo hay un saqueo de las riquezas de cada país, no solamente de Latinoamérica, sino de Europa. Los gobiernos, ¿no? Han decretado una crisis económica, cierre de fábricas, empobrecimiento de la población, y están repartiendo bonos a diestra y siniestra, tanto aquí como en Europa. ¿Eso a qué lleva? A una mayor deuda para cada familia, porque el Estado, ¿no? Está perdiendo sus recursos, está empobreciendo el Estado. Y tarde o temprano van a decir, no hay plata, no hay dinero, se lo comió la pandemia. No hay dinero para educación, no hay dinero para salud, no hay dinero para los empleos, no va a haber dinero para nada. Ese es el horizonte, ¿no? De la cual la pandemia es la justificación para un saqueo de la riqueza de todos los estados. Y este bono que mandó el gobierno con respecto al problema eléctrico es parte de ese conjunto de bonos que está lanzando. ¿A qué lleva? A un mayor endeudamiento de la población. A eso lleva. A un mayor endeudamiento de la nación. Y geopolíticamente, ¿no? Se sabe que una nación que se endeuda pierde soberanía. Así nació Panamá, ¿no? Gracias a un problema con Colombia. Así nació Uruguay, gracias a un problema con Argentina. Y así nacieron los pequeños estados. Pérdida de soberanía. Entonces, históricamente, ¿no? La crisis económica lo manejan, lo resuelven de esa forma, ¿no? Entonces, para nosotros, ¿no? Para la gente que lee, o ya son pocos los que leen, ¿no? No podemos permitir un bono, porque eso es prácticamente servirle, ¿no? Servirle a las intenciones de este Estado, ¿no? Con el conjunto de otros estados, que es el saqueo de los recursos de la nación, el despilfarro, porque ¿quién controla eso? Entonces, como comité, nosotros estamos pidiendo, ¿no? La anulación de las cobranzas excesivas. Eso estamos pidiendo. Estamos pidiendo que se haga cumplir el artículo 172 de la Ley de Concesiones Eléctricas. Estamos pidiendo, ¿no? Que se resuelvan los reclamos virtuales, ¿no? Con los documentos que están presentando los mismos usuarios, que se resuelva. Que no empujen a la ley de
refinanciación en 24 cuotas. Eso no queremos. La población, ¿no?, sabe que este es un momento en el cual se está pasando un problema, ¿no?, pero sabe salir de este problema. La población se organiza, ¿no?, y trabaja. No quiere regalos, no quiere asistencialismo. Yo sé que hay muchas zonas que están en extrema pobreza, golpeados terriblemente por esta situación. Pero ellos mismos, ¿no?, se organizan y generan nuevos mercados, nuevos empleos, nuevos servicios. No se encierran a morir dentro de sus casas. Eso no hace la población. Quien diga que la población es un mendigo está insultando a la población. Esa es mentira, o no conoce la población. Entonces, no podemos permitir, ¿no?, que nos miren como mendigos, como que estamos solamente para levantar la mano y pedir una limosna. La población no hace eso. Y he visto que los conos, como han surgido de la estera, de los cartones, hacer, de los asentamientos humanos, hacer urbanizaciones. Les ha costado, pero lo han hecho. Sin que el gobierno ponga un ladrillo, un kilo de cemento. Entonces, no se le puede decir a la población, ¿no?, que son mendigos. Jamás. Eso es insultarlo, eso es rebajarlo, ¿no? Y no podemos pedir bonos, ¿no? Queremos algo justo, queremos la tarifa real. Ustedes saben que este problema de la tarifa eléctrica es un problema de larga data, en la cual estamos pagando las más altas tasas a nivel de la región. Nosotros que tenemos más generadores eléctricos de todo tipo, a gas, ¿cómo se llama?, turbinas con corriente de agua, tenemos turbinas eólicas, turbinas solares, ¿no?, generadores solares, perdón, ¿no? Tenemos muchas formas de generar energía. Este es un país rico. Una buena parte del consumo de energía se lo vendemos al extranjero, a Brasil y Chile. Ni siquiera se queda acá. O sea, la tarifa eléctrica acá debe ser mínimo. Mínimo. Esa es la tarifa real, ¿no? Esa es la tarifa real. Mínimo debe ser, porque tenemos una sobreproducción de energía de millones de watts. Y eso se lo estamos vendiendo a Brasil y otros países. Y el gobierno no rinde cuentas de eso, ¿no? Entonces, no estamos a favor de ese bono. Queremos que anulen esas cobranzas excesivas y que se haga justicia con los reclamos. La población sabe muy bien, ¿no?, qué es lo que ha consumido. Y no se le puede engañar de esa forma tan vilmente, ¿no? Bien. Bien, bien, señor Wilson, en realidad, para ir ya cerrando, pues, con la entrevista presente, sabemos que esta problemática, como usted bien lo ha comentado, no está resuelta, ¿no?, en ninguno de sus sentidos, todavía es más, tiene para rato, ¿no?, que no sea mencionada y que los medios de comunicación no estén informando sobre el problema y cómo esto todavía está afectando y los reclamos de la población organizada, ¿no?, en diferentes puntos de Lima y seguramente en diferentes puntos del país también, no quiere decir de que este problema ya haya terminado, ¿no? Este problema no está en segundo plano aún, ¿no? Este problema, al igual que muchos otros, son parte de todos los frentes de lucha en este momento, ¿no? No son los policías y las Fuerzas Armadas los únicos que están en primera línea, como a veces nos hacen pensar o nos dicen, ¿no?, constantemente. Pero, ¿qué otras acciones, ¿no?, para ir terminando? Y esta es nuestra última pregunta al respecto.
¿qué otras acciones están preparando quizás ustedes sobre la situación que todavía está en espera, ¿no? Que están en un proceso todavía de reclamo y de lucha, ¿no? En este momento. Ha ocurrido últimamente una sentencia de la Corte Suprema, ¿ya? De la Corte Suprema del país, ¿no? Anulando un decreto del Ministerio de Energía y Minas, ¿ya? Anulando la 037, creo, 2019, ¿ya? Un decreto de urgencia del Ministerio de Energía y Minas, en el cual fijaban la tarifa eléctrica, ¿ya? Una tarifa eléctrica absurda. La Corte Suprema ha dicho que se anule esa tarifa y que se vuelva a recalcular. La Corte Suprema es la última instancia del país en materia de justicia y le ha ordenado al Ministerio de Energía que haga una nueva tarifa. Ya pasó ya prácticamente ya 60 días, ¿no? Por ahí, y todavía no se resuelve, ¿no? Todavía no se resuelve la decisión de la Corte Suprema. Entonces está en ese punto, ¿ya? El problema de la energía en el país, y es cuestión, ¿no? de que la población organizada tome conciencia, ¿no? y reclame que el Ministerio de Energía ponga una tarifa real. Como país productor de energía, nosotros no importamos, no compramos, más bien vendemos energía, ¿no? Entonces, eso es un tema que está calladito, ¿no? Que no pocos medios de comunicación lo abordan, ¿no? Es más, ni siquiera se conoce la sentencia de la Corte Suprema. Se ha querido buscar, acceder, y no existe el documento para el público, para que lo lea, ¿no? Entonces, tenemos de una u otra manera conocer ese documento, que nos va a servir de mucho a la población, ¿no? Entonces, buscar la verdad, buscar la información es una tarea pendiente de todos aquellos que tenemos, ¿no? Esa vocación por conocer la verdad. Las acciones que se van a tomar, ¿no? En lo sucesivo es de organizar más a las bases, porque ahora las bases, ¿no? La población en su conjunto está siendo golpeada por otros problemas. El problema, por ejemplo, la violencia contra los informales. El gobierno, al despedir a 7 millones, al permitir el despido de 7 millones de empleos formales, automáticamente pues lo convierte en informales, ¿o no? Y ese problema social que ha generado el gobierno, no se puede reprimir con la violencia, ¿ve? ¿Qué quiere? ¿Que la población se muera de hambre? ¿No? Entonces, ahorita la población está enfrentando esa ofensiva, ¿no? De las autoridades. ¿Cómo piden orden, limpieza y salud y salubridad cuando la población se está jugando a la existencia? ¿No? Es un otro tirado de los cabellos. Muchos analistas le critican eso al gobierno, ¿no? Es más, la cadena productiva de los informales, ¿no? Es parte de la cadena productiva formal. O sea, las grandes fábricas tercerizan su producción. Esas fábricas, ¿no? Que fabrican, por ejemplo, por decir algo, camisas, ¿dónde creen que lo hacen, que lo desarrollan? ¿En sus talleres formales o en los talleres así del Cerrito, del Cono, que está al fondo? En esos talleres informales. En los talleres informales,
ahí desarrollan su producción. Y eso es un secreto a voces, ¿no? Y esos talleres informales, entre comillas, ¿no? Necesitan energía. Entonces, por todo eso, ha chocado, ¿no? La Corte Suprema con estas empresas, porque aquí la energía, ¿no? Los dueños de la generación, de las concesiones eléctricas, perdón, ¿no? ¿Cómo se llama? Son las empresas, son los países extranjeros. En él, ¿no? Lo tienen los norteamericanos. Luz del Sur, ¿no? Lo tienen los chinos. Ahí chocan, ¿no? Entonces, a veces llevan este problema al ámbito judicial, ¿no? Para redefinir las tarifas, ¿no? Entonces, y la población tiene que tomar conocimiento de eso, ¿no? Finalmente, ¿no? Agradecer a la institución Taquimarca por esta oportunidad, ¿no? De expresarme, esta oportunidad de dar a conocer estos hechos que se han desarrollado desde junio hasta la fecha, ¿no? El Comité Metropolitano, ¿no? De Usuarios de los Servicios Básicos es una entidad activa, ¿no? Está conformada por dirigentes de los 3 conos, ¿no? Y tratamos de conducirnos objetivamente. Alguna vez, ¿no? Por ahí se escuchó que el problema era, que la solución a este problema era hacernos propietarios, ¿no? De las riquezas del subsuelo, ¿no? De las riquezas que nos pertenecen a todos los peruanos. Puede ser, ¿no? Una buena intención, un tema a desarrollar, a discutir, ¿no? Pero no estamos en ese momento. Creo que falta mucho, ¿no? Para llegar a ese momento. Estamos más bien en el momento de organizar a las bases. Que el dirigente que se levante tenga el respaldo de sus bases, ¿no? Estamos en ese momento, porque si antes era difícil organizar, con la pandemia es bien complicado, ¿no? Y virtualmente no podemos hacer muchas cosas, ¿no? Pero tenemos que desafiar, ¿no? Estas restricciones. Entonces, en ese sentido nos estamos movilizando. Muy amable, gracias. Muy bien, amigo Wilson. En realidad, nosotros le agradecemos también el tiempo brindado, ¿no? La información que nos ha dado bastante nutrida, en realidad, y bueno, que esta entrevista pueda quizás servir para que los que están olvidando, quizás, o los que están secundando, quizás esta problemática, vean de que está vinculada a toda una serie de problemas que se están dando, ¿no? Y que es parte de todo un proceso que todavía se está dando, y que importante para todo esto es la organización. Así como usted lo ha planteado desde el inicio, o sea, sin organización no hay nada, ¿no? Y es importante que como población nos organicemos para poder darle cada vez mayor contundencia a nuestras acciones, a nuestros pedidos, a nuestros reclamos, que muchas veces objetivamente tienen mucho desierto, ¿no? En muchos aspectos, pero que a veces lo que nos falta es fuerza ante el desdén de las instituciones a las que nos referimos, ¿no? A las que nos enfrentamos a veces. Entonces sí, pues es muy importante eso, es muy importante la organización como principal, medio, ¿no? En todos los sentidos, ¿no? Para cualquier problemática que pueda haber. Muy bien, le agradecemos bastante su participación en el día de hoy. Vamos a difundir esta entrevista, a desarrollarla, y bueno, esperamos poder seguir contando con usted más adelante para poder quizás esclarecer temáticas como esta o semejantes, ¿no? Que en la medida de lo posible también vamos a procurar seguir difundiendo y ayudar pues al esclarecimiento de lo que puede estar pasando dentro de nuestra población, dentro de nuestra gente. Eso sería todo por el momento. En realidad muy agradecidos
y bueno, hasta una próxima oportunidad con respecto a la entrevista, ¿no? Un fuerte abrazo. Por eso los vecinos hay que seguir organizando. Nosotros somos de la coordinadora metropolitana por los servicios básicos y sabemos que las tarifas no son justas. Hay que organizarnos, vecinos, hay que seguir por redes sociales compartiendo esto. No hay que denunciar solo, en conjunto hacer que los reclamos realmente lleguen a su destino, que realmente Ocinermin vele por una solución adecuada y que las tarifas sean justas. Enel y Luz del Sur, dejen de robar. Enel y Luz del Sur, dejen de robar. Enel y Luz del Sur.